Quiero hablarles del tema del liderazgo, pero no le quiero hablar del tema del liderazgo tal y como usted lo puede escuchar en las universidades o lo va a escuchar en una empresa o cosas así. Hoy quiero hablarles de un liderazgo que de acuerdo a la Biblia supera cualquier liderazgo humano, y es el liderazgo personal. La capacidad de dominarse y liderarse a uno mismo. En Proverbios capítulo número 16, en el verso 32, habla aquí claramente acerca de la importancia de este tema. Muchas personas hoy pagan seminarios de hasta miles de dólares por que le den principios de liderazgo, y sin embargo la Biblia desarrolla la idea de que por encima de liderar a otras personas hay algo que es más importante que debemos de buscar cómo hacer, y es sabernos dominar, sabernos liderar a nosotros mismos. Leamos lo que dice Proverbios capítulo número 16, verso 32, que dice de la siguiente manera: mejor, dice, es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí claramente las escrituras hablan de que si hay algo que supera todo liderazgo, no es el que manda a otras personas, no es el presidente que dirige una nación. Un líder no es aquel que solamente dirige una empresa. Un verdadero líder, dice la Biblia, que es aquel que se sabe dominar a sí mismo. La verdad es de que el dominio propio en la vida del creyente es algo que debe de ser una meta en cada creyente. Como creyentes en Jesucristo no podemos ser personas que se conforman a ser dominadas por sus impulsos, por los impulsos de su carne, por los deseos de su carne. No podemos ser personas que se dejan dominar por sus emociones. Ni siquiera podemos ser personas que se dejan dominar de sus propias ideas. La Biblia habla claramente que el dominio propio es algo que ha venido de parte de Dios para su pueblo. Dios quiere que tengamos dominio propio. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo número 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Inmediatamente dice, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto me enseña que como creyente yo ya tengo como un regalo de Dios a mi vida la capacidad de dominarme a mí misma. La verdad es de que no todas las personas en el mundo tienen esa capacidad, pero si usted está en Cristo, eso es algo que viene de parte de Dios para nosotros como creyentes. ¿Y por qué debemos de buscar cómo dominarnos a nosotros mismos? Porque si usted no se domina a usted mismo, si nosotros no sabemos dominarnos a nosotros mismos, alguien más lo va a dominar. Alguien más lo va a dominar. La Biblia habla específicamente que cuando una persona no es dominada por Dios, una persona no se domina a sí misma, entonces Satanás va a dominar su vida. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo, capítulo número 2, verso 25. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 2, 25. Aquí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le pide que corrija a las personas con mansedumbre, para que se arrepientan. Y en el verso 26 dice, y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. La Biblia claramente habla que cuando una persona no está bajo el señorío de Cristo, está bajo el señorío del diablo. Cuando una persona no está bajo el dominio de Jesucristo, quien lo domina es Satanás. Y por eso dicen las escrituras, háblenle, quizás se arrepientan y escapen, dice, del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos. Miren,
Si usted hace una lectura completa de la Biblia, usted no va a encontrar la palabra diablo tan frecuentemente. Así que cuando aparece, hay que prestarle importancia y atención. Porque las escrituras a lo largo de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sí lo menciona, pero no lo está mencionando siempre. A quien menciona más es al Señor, su obra. Pero cuando llega, usted se topa con un pasaje en las escrituras donde se menciona al diablo, allí hay algo al que uno le debe de poner atención. Y en este tema particular aquí el apóstol Pablo está citando una verdad espiritual que ignora la gente. Muchas veces ignoramos los cristianos también. Y es que si no somos personas que estamos dominadas por Dios, vamos a estar dominadas por el diablo. Por eso es que muchas veces hay gente que no se sabe controlar. No sabe controlar sus impulsos, no controlan sus emociones. Hay gente que no puede ni siquiera controlar lo que habla, no puede controlar lo que come, no puede controlar su vida romántica, su sexualidad, no puede controlar nada. Y es porque espiritualmente están controlados por Satanás. Entonces, el creyente que se descuida, el creyente que no sabe cómo dominar su vida, no administra, no tiene liderazgo sobre su vida, no usa eso que ya le dio, que es el dominio propio. Cierra los ojos, lo abre y cuando mira tampoco tiene control sobre su mundo. Es un creyente dominado por sus pasiones, es un creyente dominado por su carácter, es un creyente dominado por sus emociones, es una persona de que cualquier cosa lo hace caer. El diablo no necesita mucho para tentarlo. Con un pequeño estímulo y ya lo tiene dominado otra vez. Entonces, esto del dominio propio es algo al que debemos de prestar atención y ser personas que busquen diligentemente cómo ir ganando territorio de autoridad personal en nuestra vida sobre cualquier cosa que nos esté dominando. Usted puede saber ya cuáles son las áreas. Usted tiene que examinar su vida, ver su vida y ver si hay áreas en las que usted no tiene control de sus acciones, que simplemente actúa por impulso, actúa como en automático. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 verso 12 nos da una palabra muy poderosa aquí y habla acerca de este tema. Y en 1 Corintios capítulo 6 verso 12 el apóstol Pablo dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Dice, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. No todos los deseos que usted tiene en su carne le convienen. Y dice, por eso, dice Pablo, consciente de esta realidad, que hay muchas cosas en el mundo que no me convienen. Es como escuchar a Pablo decir en este momento, he tomado una decisión. Y la decisión es que no voy a permitir que nada me domine. Nada me domine. Por eso dice Pablo, no permito, y léalo conmigo, ¿qué dice aquí? Que nada me domine. ¿Qué lo domina a usted? ¿Lo domina la depresión? ¿Lo domina el temor? ¿Lo domina la angustia? ¿Lo domina quizás la pornografía? ¿Lo domina la ira? ¿Qué lo está dominando? El apóstol Pablo decía, hay muchas cosas que puedo hacer, pero aunque yo las pueda hacer, dice Pablo, he tomado una decisión, no voy a dejar que nada me domine, nada me domine. Hace poco, mi suegro está aquí porque usé una historia de él en los primeros 2 cultos, pero platicando con él, en las tardes, los domingos siempre comemos y más tardecita tomamos café, pero siempre le ofrecemos café y él nunca bebe café. Entonces un día él estaba contándome de que un día se levanta y empieza a dolerle la cabeza.
y dice, bueno, falta de café. Y ese día se da cuenta y él dice, ¿qué? ¿Que yo me voy a dejar dominar por una taza de café? Entonces dice mi suegra, ese fue el último día que bebí café. Ahora, no estoy hablando aquí del café, estoy hablando de la capacidad que debemos de desarrollar, de la conciencia que debemos de desarrollar en nuestra vida, para detectar áreas en nuestra vida sobre las que no tenemos control, sobre las que no nos podemos dominar. Y trabajar en esas áreas para que podamos decir, al igual que el apóstol Pablo, yo no permito que nada me domine. Y mire, cuando un creyente logra tener este tipo de nivel de autocontrol, de autoridad sobre sí mismo, ese es un creyente que ha alcanzado la madurez, que no se deja controlar por sus impulsos, por sus deseos. Generalmente todos vamos a tener luchas, especialmente con cosas en nuestra vida que anticipadamente nos han gustado, especialmente las cosas que se apoderan o se asientan en el espíritu del ser humano hasta dominarlo, son cosas que empezaron primeramente como simples gustos personales. Por eso es que Pablo dice, yo no voy a permitir que nada me domine. En el momento que usted detecta un área en el que usted no tiene control sobre su vida, ese es el momento y es en esa área donde debemos de trabajar para alcanzar la libertad en Cristo Jesús. El Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, como dice, libres. Porque usted va a vivir esclavo de sus emociones, va a vivir esclavo de sus pasiones, de sus deseos. El Señor quiere que usted y yo vivamos en libertad. Entonces hay algunas cosas que he explorado en la Escritura, ejercicios espirituales, que si usted y yo lo practicamos con constancia, si los practicamos diariamente, ese músculo del dominio propio que ya tenemos como un regalo de Dios en nuestra vida, se va a fortalecer. Y usted no va a ser una persona que va a andar por la vida como creyente, siempre dando lástima a otros porque no tiene control. Es una persona que va a poder animar y ayudar a otras personas porque usted se sabe controlar. Entonces hay 5 cosas de las que quiero hablar en esta mañana que le van a ayudar a usted y me ayudan a mí a saber controlarnos, a saber dominar la carne, a sabernos dominar a nosotros mismos. Y la primera de ellas es aprender a decirse no a uno mismo. Aprender diariamente a decirse no. La palabra no, amados hermanos, no es negativa todo el tiempo. La palabra no, usar esa palabra no, especialmente con uno, puede ser la clave y la diferencia entre una vida exitosa o una vida fracasada porque no se sabe dominar. Y entre usted más usa esa palabra consigo mismo de decirse no, usted va a tener más éxito y victorias en su vida. ¿Cuántas personas sucumben aún en su salud, en su familia, y la vida se les hace un relajo porque simplemente a la hora de la hora no se saben decir que no, no saben frenarse? Y déjeme decirle, esto de aprender a negarse a uno mismo es una habilidad que como creyentes es requisito para poder seguir a Jesús. No es opcional, es requisito. Y se lo voy a mostrar en la palabra. Nadie puede decir yo soy un seguidor de Jesús si no se sabe negar a sí mismo. Y miren lo que dicen las Escrituras en Mateo capítulo número 16, verso 24. Miren lo que dice aquí. Entonces Jesús dijo ¿a quiénes? A sus discípulos. No se lo dijo a la muchedumbre, no se lo dijo a los que lo buscaban por un milagro
o a los curiosos que estaban ahí pendientes de lo que estaba pasando alrededor. No, se lo dijo a sus discípulos. Jesús hablaba de diferentes temas con diferentes grupos de personas. Habían cosas que se los decía a las muchedumbres, otras se los decían a otro grupo de personas y otras se las decía a sus discípulos. ¿Y cuántos son discípulos de Cristo aquí? Amén. Ok, entonces esto es para nosotros, porque nosotros somos discípulos de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese ¿a quién? A sí mismo. Mire qué interesante, no dice niéguese al diablo, niéguese al mundo. No, la figura que usa aquí es niéguese a sí mismo. O sea, tome su cruz, dice, en otra versión dice cada día, y sígame. Esto es algo que tiene que ver todo con nosotros. Hay personas de que siempre creen de que todo lo que pasa en su vida es el fruto o la culpa de la circunstancia. Mi vida es así porque tal persona falló. Mi vida es así por el país donde nací. Mi vida es así por la época en donde nací, por las personas que me rodean, por la familia donde nací. Y siempre estamos buscando afuera la razón del fracaso de nuestra vida. Y sin embargo, Jesús aquí habla de una acción que requiere de responsabilidad personal, de asumir la responsabilidad de su propia vida. Y es aprenderse a decir no a sí mismo. ¿Cómo cambiaría su salud? Solamente por darle un ejemplo. Si usted desarrollara el músculo de decirse no, cuando está a punto de agarrar algo que usted sabe que en el momento que lo come, su salud se viene a pique. ¿Qué diferencia habría? Pero muchas veces puede más un gusto, puede más el paladar que la voluntad y la conciencia de que hay cosas que no me convienen. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ejercitar este músculo de decirnos no a nosotros mismos. Y entre más usted lo practica, más fuerte su dominio propio va a ir creciendo, va a ir fortaleciéndose. Si usted primeramente no ha dicho no en su mente, el día que alguien le proponga hacer algo, usted va a decir que sí. Primero el no tiene que aparecer en su mente. Porque si primero no aparece ese no rotundo en su mente, va a venir la ocasión, va a venir la oportunidad y usted no va a estar listo, va a caer. Entonces, por eso el primer no que siempre debemos de decirnos es a nosotros mismos, el no que nos decimos a nosotros. La segunda cosa que será importantísima para tener mayor dominio propio en nuestra vida es la siguiente: huya, diga conmigo la palabra huya de todo aquello que le haya dominado en el pasado. Huya de todo lo que le ha dominado en el pasado. Mire que la palabra aquí no es resista, aguante. La palabra que se vamos a usar aquí es huir. ¿Qué significa la palabra huir? Bueno, esto está aquí, yo me voy por otro lado. Dicen de que uno siempre está en dos cosas, o huyendo de algo o persiguiendo algo en la vida. Bueno, hay cosas de las que tenemos que huir. Hay tiempo para perseguir, pero también hay tiempo y cosas de las que debemos de huir. Y miren lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo número 2, verso 22, acerca de esto. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero la primera palabra, ¿cuál es? Huye. Aquí sí se cumple lo que dice, es mejor que digan aquí se corrió que aquí quedó. Y mire, una de las cosas que usted y yo siempre vamos a tener que hacer si queremos terminar esta carrera con la frente en alto,
su carrera como cristiana, su carrera como madre, su carrera como esposa, como esposo, y la queremos terminar bien, con la frente en alto, es aprender a huir. Hasta el día en que usted se muera y yo me muera, siempre va a haber tentaciones para su vida. Una de las cosas que tenemos que tener claridad, Satanás siempre va a andar detrás de usted para que usted fracase, para llevarlo al infierno. Y nosotros tenemos que aprender a huir especialmente de aquellas cosas que en el pasado ya nos han tenido atados. Huye, dice la Biblia, de todas estas cosas. Y usa la palabra pasiones juveniles. Y mucha gente dirá, pastora, pero este pasaje es para jóvenes. No, no es para jóvenes. Hay ancianos con pasiones juveniles. Mujeres de 50, 60 años que se comportan como adolescentes porque tienen pasiones juveniles. De hecho, déjeme decirle, en el momento en que Timoteo recibe esta carta de parte de Pablo, Timoteo no es un joven de 20 ni de 25 años. Se cree que la edad de Timoteo, cuando recibe esta carta de parte de Pablo, es entre 40 y 45 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí Pablo está enfatizando en que uno no puede exponerse, no importa en qué edad, a las pasiones que un día en nuestra juventud nos dominaron. Huye de las pasiones juveniles. Es por eso que si usted, por ejemplo, solo por darle un ejemplo, en algún momento de su vida, usted fue dominado por la pasión de una persona, usted estuvo en una relación que no le convenía y eso fue una época donde usted perdió el dominio, usted cedió y otra persona en el nivel romántico lo dominó, usted no puede volver a ser amiga de esa persona. Usted no puede volver a ser amiga. Porque generalmente, escuche esto, siempre vamos a ser tentados en las áreas donde ya Satanás en el pasado logró conquistarnos. Siempre. Usted no va a ser tentado en áreas en que en el pasado Satanás no lo ha tentado y no le ha ganado. Satanás lo va a tentar con lo que ya sabe que usted es débil. Hace poco fui a comer con unos familiares. Yo no iba como pastora, yo iba como familia. Nos sentamos todos a la mesa y de repente comienzo a ver que comienzan a pedir cerveza. Cuando miré que pidieron cerveza, yo dije, ay Dios, porque cuido mi testimonio. Pero no porque me atrae la cerveza, ay. No, nunca he tenido problemas de alcohol. Esa no es un área en la que yo diga, ay, yo me tengo que cuidar porque puedo volver a caer. Nunca he tenido problemas de alcohol en mi vida. Pero si hubiera tenido problemas de alcohol, ¿sabe lo más sabio que puede hacer un cristiano? Es levantarse de la mesa e irse. O en todo caso pedirle al familiar, mire, yo tengo un problema con esto. Yo le pediría que por hoy se abstenga. Pero el asunto es que uno tiene que huir, no puede exponerse a estas cosas. Usted siempre será tentado en las áreas en las que ya ha caído antes. Entonces usted tiene que apartarse a leguas. Si el área de la que usted siempre ha estado dominado es el área sexual, digamos, ni se atreva a tener un televisor en su cuarto. Porque cuando usted esté solo, usted va a buscar pornografía. Si usted ha sido tentado en o ha caído, ha sido dominado, pasemos a otro extremo, por emociones de depresión, ansiedad, usted tiene que huir de personas que tienen ese mismo espíritu. Huye, dice, de estas cosas. Hay cosas en las que uno no puede hacerse el fuerte. Hay cosas de las que uno tiene que huir. La tercera cosa que nosotros debemos de hacer si verdaderamente queremos estar en perfecto control y autoridad de nuestra vida es aprender a reemplazar lo malo con lo bueno.
Todas aquellas cosas que en el pasado nos han dominado y que han sido destructivas para nuestra vida. Usted no puede dejarlo atrás sin buscar cómo reemplazarlo por algo bueno. Quiero enseñarles una verdad espiritual que está en las Escrituras. Es una enseñanza de Jesús y que habla del principio de jamás quedarse sin reemplazar lo malo con lo bueno. Y es en una ocasión cuando Jesús habla de este principio, trae a colación la historia de un hombre que fue poseído por un demonio. La Biblia dice que este hombre era poseído, pero en algún momento el hombre queda libre del demonio, queda liberado. Y Jesús dice, y el demonio sale. Y el demonio comienza a andar, dice, buscando dónde volver a meterse, pero no encuentra. Entonces al demonio se le ocurre una idea. El demonio dice, voy a regresar de donde salí. Ahí voy a regresar. Pero el demonio se da cuenta que a él ya una vez fue expulsado. Entonces dice esto, no puedo regresar solo, tengo que buscar. Y dice que va y busca 7 peores que él. 7 peores que él. Y entonces dice de que viene él más otros 7 espíritus y vuelven y se meten en la casa del hombre. Y dice Jesús, entonces el estado de este hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque el demonio llega, se asoma y dice, vuelve a ver la casa y dice, está desocupada, está limpia, está vacía. No la llenaron con nada, podemos volver. Y entonces va y busca 7 peores. Y la condición postrera de ese hombre se viene a ser peor que la primera. Y eso mismo pasa cuando nosotros estamos en esta lucha por nuestra vida, por nuestra paz, por nuestro sano juicio, por nuestra vida espiritual. Si nosotros hemos dejado de hacer cosas que en el pasado nos dominaban, nosotros no podemos quedarnos así nomás vacíos. Por eso es que el apóstol Pablo le habla a aquellas personas que en el pasado tuvieron problemas con el alcohol y le dicen, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Y le da la respuesta, le dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. O sea, tenían que sustituir algo que los llenaba en su vida pasada por algo que los tiene que llenar en su nueva vida. ¿Y qué es lo que nos tiene que llenar a nosotros en esta nueva vida que andamos en Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vivan, dice, una vida llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo se vive la vida llena del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero es algo que se busca, el reino de los cielos es algo que se busca. Por eso usted va a ver en una y otra parábola que siempre el reino de los cielos se asemeja a alguien que anda buscando un tesoro. Porque en este caminar del reino de los cielos siempre debemos de estar en la búsqueda del reino de Dios, de las cosas de arriba. Llenarnos. Si usted vino a Cristo, y déjeme decirle para aquellos que tienen miedo de ser poseídos por demonios, no, porque la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, un cristiano descuidado contrista al Espíritu Santo. Un cristiano descuidado puede llegar no a ser poseído, pero puede llegar a ser influenciado y dominado por el diablo si no toma en sus manos esto de dominarse a sí mismo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo.
Entonces aquí dice, huye pues de las pasiones juveniles. Y luego dice, vamos a Romanos 12:21, dice, no seas vencido de lo malo. O sea, ¿qué está diciendo? No te dejes dominar por lo malo. ¿Sabía usted que es increíble y se están aumentando hoy en día la cantidad de cosas que dominan a los seres humanos? Cada día hay más. Recientemente en un estudio vi de que hoy por hoy la gente ya no puede tener una conversación de 30 minutos con otra persona sin sentir el impulso de agarrar el teléfono y ver. Hasta ese nivel son las nuevas adicciones. Dominados por tiempo de redes sociales, dominado por tantas cosas. Entonces el Señor dice, reemplace eso que lo domina, reemplácelo. Si usted tiene un problema, digamos que tiene un problema con la pornografía, con las redes sociales, con cosas que lo están dominando y quitándole el tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir ese tiempo y dárselo a la palabra. Si usted tiene usted ha tenido luchas en el área sexual, amados hermanos, sustituya toda esa música del diablo que lo incita a usted a estar en imaginaciones inapropiadas. Una de las canciones que más aborrezco es esa de eres demasiado niña para empezar a amar, solo tiene 13 años y ya sabes besar. ¿Qué es eso? Yo dejé de ir al gimnasio porque no quería escuchar esa basura, porque ¿sabes lo que hace todo eso? Incita a la mente, la sobresexualiza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? En vez de huir, nos exponemos. En vez de eliminar y sustituir por algo que valga la pena, nos quedamos allí. Y por eso es el fracaso de tanta gente en su vida cristiana. Y la última cosa que quiero hablar con ustedes acerca del dominio propio, cómo desarrollarlo, cómo podemos hacer para ser personas en control y no controladas. Si nosotros queremos tener dominio propio, nosotros tenemos que permanecer conectados a la fuente infinita de poder. Es infinita, nunca se le va a acabar en la vida. Esa fuente, cada vez que usted permanezca, cada vez que usted quiera beber de esa fuente le va a dar agua. Yo tengo 41 años que le entregué mi vida a Jesucristo y nunca he ido a la fuente y el Señor me ha dicho, no, ya te di hace 20 años, ya no. Hace 20 años te di de beber, se acabó. Hace 10 años bebiste, ya suficiente, váyase, busque vida. No, cada vez que vamos a la fuente, no importa cuánto tiempo pasa, esta fuente siempre nos dará de beber del poder de Dios. Porque mire, usted y yo tenemos que entender algo. Luchar contra el pecado, luchar contra el diablo, eso no es suficiente. O sea, la voluntad humana por sí misma no es suficiente. Si usted lo quiere hacer esto solo, en sus propias fuerzas, usted va a fracasar. No lo va a lograr. Usted quiere vivir una vida recta, buena, separado de Dios, déjeme decirle, no lo va a lograr. Y se lo digo con certeza. Y se lo digo como una verdad absoluta. No se logra vivir una buena vida, una vida recta, apartado de Dios. No se logra. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque solo estoy repitiendo. Solo estoy repitiendo algo que lo dijo el creador de los cielos y de la tierra. Solo estoy repitiendo algo que lo dijo el que lo creó a usted en el vientre de su madre. El único que tiene poder sobre nuestra vida. La Biblia dice, mío es el mundo, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo es de Dios. Todo lo creado es del Señor. Y ese que nos creó es el mismo que nos dice que separados de él nada podemos hacer. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid, dice Jesús.
Ustedes son los pámpanos, las ramas. El que, como dice, permanece. El que permanece. Esta palabra es importante, porque muchas veces tenemos un cristianismo de entra y sale, entra y sale. No permanecemos. Somos de temporada. Hay algunos que cuando están en temporadas malas se acercan a Dios. Hay otros que solo se acercan a Dios en las temporadas buenas. Y cuando viene lo malo se van. Pero aquí está hablando de la permanencia. O sea, pasan los años, usted llega a los 80 años y permaneció. Entonces las Escrituras dicen, el que permanece en mí, dice Jesucristo, y yo en él, dice, lleva ¿cuántos frutos? ¿Cuántos frutos? Muchos frutos. ¿Y cuántos quieren tener una vida fructífera? Amén. Una vida que valga la pena. Y entonces Jesús dice, porque separados de mí, dice, ¿cuánto pueden hacer? Nada pueden hacer. Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Usted y yo no vamos a vencer al pecado, no vamos a vencer los deseos de la carne, no vamos a vencer los apetitos sexuales que batallan contra el alma, no va a vencer la depresión, no va a vencer la ansiedad si usted anda separado de Dios. No se puede. Jesús dijo, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Hay personas que podrían decir, pastora, pero yo conozco a alguna gente que mire, enemigas de Dios, pero han logrado bastante en la vida. Han logrado reconocimientos, han logrado éxito. ¿Cómo que no se puede hacer nada sin Dios? Quiero contarles una historia que me tiene en la actualidad muy impactada. Hay un hombre, búsquenlo en las noticias, porque está en las noticias. Un hombre que se llamaba Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, búsquenlo en las noticias. Este hombre fue uno de los millonarios más altos del mundo y se rodeaba con toda la crema innata de los millonarios, no millonarios, ya ni siquiera millonarios, es trillonarios del mundo. ¿Ok? Ahora ya los millonarios no son nada en las escalas sociales. Ahora son los trillonarios, porque ya hay trillonarios en el mundo. Y este hombre se rodeaba entre esa gente. Bueno, resulta que este hombre tenía una red de tráfico de muchachas menores de edad, de pedofilia. Uno de los pedófilos más grandes de la historia moderna. Había comprado hasta una isla para no aparecer en el radar de nadie. Y en esa isla tenía puertos con aviones, llegaban barcos, embarcaciones, llegaban hasta submarinos de gente para contratar los servicios. El producto que él ofrecía eran muchachitas para ser vendidas y traficadas sexualmente. Ese era su negocio. A eso se dedicaba. Bueno, lo agarran preso, lo llevan a la cárcel, comienzan los juicios de Jeffrey Epstein y todo apunta a que las evidencias son innegables, irrefutables. Era culpable 100%, así que lo condenan. Yo creo que no llegó ni a la condena, cuando en los días de su juicio él toma la decisión y se quita la vida, supuestamente. Mucha gente duda que se haya quitado la vida y le voy a explicar por qué. Se quita la vida, se ahorca en la cárcel y ahí termina todo. Pero el caso de la pedofilia de esta red no muere con él. Todavía sigue andando, todavía hay juicios abiertos para llegar hasta el fondo con esto. Pero lo interesante es de que se abre una lista de todos los clientes frecuentes de Jeffrey Epstein. Y esa lista está llena de expresidentes de naciones. Es una lista donde están los nombres
de los dueños de los consorcios más poderosos del mundo. Es una lista de gente de la realeza, príncipes de la realeza. Nombres que en otros tiempos usted habrá en algún momento de su vida escuchado como que fueran las referencias de éxito de nuestros tiempos actuales. Gente que va a un lugar y todo el mundo se levanta y le aplaude porque sus logros son asombrosos, pero esos solo son sus logros financieros. Y mire, yo creo que como ser humano, cualquier ser humano tiene una capacidad para hacer grandes cosas, porque somos creación de Dios. Ya de por sí tenemos capacidad de crear muchas cosas, pero hay algo que no puede hacer el ser humano por sí mismo, y es dominar el pecado y librarse del infierno. Eso no lo puede hacer nadie por sus propias fuerzas. Nadie lo puede hacer. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. En esto hay radicalismo. En esto hay radicalismo.